modelo de liderazgo que transforme tu corazón, tu mente, tu visión, tus manos, tus hábitos. Busca ser un líder como Jesús. Bien, miren, me da muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros, porque vamos a empezar la nueva serie de la que hablamos la semana pasada, y normalmente en nuestro primer mensaje de la serie lo que hacemos es darle un vistazo general a la serie. La serie se llama Un líder como Jesús, en donde vamos a aprender cómo ser excelentes líderes. Yo sé que hay personas que en este momento a lo mejor no se ven como que están en una posición de liderazgo, ¿no? A lo mejor eres un joven que está yendo a la escuela, vives en tu casa, o a lo mejor ya eres padre de familia, ¿no? Entonces no está tan, o sea, más vale que empieces a darte cuenta que estás encargado de algo. A lo mejor estás trabajando en una empresa y tienes algún mando medio, o a lo mejor eres el director de la empresa, no sé. Pero lo que vamos a aprender en esta serie es que no importa en este momento en qué posición estés, si le permites a esta información permear a tu vida, entonces lo que va a pasar es que, fíjate, va a cambiar de manera radical la manera en que tú diriges tu propia vida y la manera en que diriges de alguna manera la vida de los demás, y eso va a tener un impacto profundo en los resultados que vas a obtener en todas las áreas de tu vida, ¿okay? Pero mi objetivo hoy, como les dije ya, es primero analizar algunos conceptos de liderazgo que he notado que le causan duda a la gente, y después darle un vistazo general a la serie. Entonces me voy a ir muy rápido hoy y muy superficial, y a través de la serie nos vamos a ir despacito y profundo, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios y comenzamos. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque nos dejaste tu palabra para poder aprender acerca de todas estas cosas que sé que a mucha gente, Señor, no le parecen tan importantes o no son conscientes de lo importantes que son. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu en este momento trabaje en nosotros, suavice nuestro corazón y nos ayude a entender cómo ves tú estos conceptos que son tan importantes para nosotros. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, durante muchos años yo me especialicé como consultor en enseñar liderazgo a nivel profesional, y me di cuenta que había una serie de preguntas que la gente se hacía que como que de alguna manera bloqueaban su mente para recibir después las enseñanzas de liderazgo. O sea, si no entendían esas cosas, como que les costaba trabajo avanzar. Entonces vamos a contestar algunas de esas preguntas el día de hoy y después vemos el vistazo general a la serie. La primera pregunta que les puse en su programa dice: ¿por qué es importante el concepto de liderazgo? ¿No? Me doy cuenta que muchas personas no pueden ver el peso que el liderazgo, el concepto de liderazgo tiene en su propia vida e incluso en su trabajo. Entonces necesitas verlo. Miren, yo creo que todos ustedes como adultos han sido testigos de a lo mejor empresas, a lo mejor iglesias, equipos deportivos, países, en donde todo lo que cambia es el líder y los resultados del equipo empiezan a ser diferentes. Muchas veces con la misma gente, en la misma situación, con los mismos empleados o con los mismos deportistas, cambian de líder y de repente el equipo empieza a producir más resultados y todo el mundo dice: pues no, que no se podía, con la misma gente. O con la misma gente de repente empiezan a hacerlo cada vez peor. En la Biblia nos dice los dos lados de esa moneda, nos los dice claramente a través de dos proverbios. Proverbios 11:14 nos habla de la bajada. Dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Esa palabra liderazgo
se puede traducir como guía, consejo o dirección. Y se los digo porque si leen otras versiones de la Biblia va a decir sin consejo sabio o sin guía sabia. Una vez una persona estudiando este proverbio me dijo, estás equivocado porque la palabra liderazgo no aparece en la Biblia, pero ese es exactamente el concepto de liderazgo como lo vamos a ver ahorita, guía, consejo y dirección, y por eso esta versión de la Biblia lo traduce como liderazgo, y cuando habla de liderazgo sabio se refiere al liderazgo, al consejo o la guía que proviene de Dios. Entonces lo que está diciendo es, sin dirección divina la nación se hunde, y podemos ver cómo esto es una realidad si estudias la historia del pueblo de Israel. Si estudias los 2 libros de reyes en el Antiguo Testamento vas a ver la cantidad de reyes que al principio de su reinado dice, y subió tal rey al poder e hizo lo que agradaba al Señor, o sea, seguía la dirección de Dios y la nación empezó a prosperar. Pero luego subió este otro rey y empezó a hacer lo que desagrada al Señor, y entonces la nación empieza a fracasar. Entonces, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Proverbios 28:2 dice, en cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. O sea, las cosas estables son las cosas que funcionan, ¿no? Entonces, cuando hay liderazgo sabio, todo mejora. Y cuando no, empeora. Y lo que tienes que entender es que eso mismo se aplica a tu vida. Cuando tú vives tu vida, ¿verdad?, con consejo sabio de Dios, tu vida va a mejorar. Y si no lo haces, entonces va a empeorar. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el concepto de liderazgo? Les puse este espacio en blanco, estos espacios en su programa. Dice, porque todo se levanta o se cae en base al liderazgo. Es algo que tienes que tener claro en tu cabeza. En este mundo, todo, tu familia, tu vida, tu empresa, tu iglesia, tu ministerio, todo se levanta y mejora o se cae en base al liderazgo. ¿Okay? Esto debería ser una cubetada de agua fría para cualquier persona que está en posición de liderazgo, porque lo que significa es que los resultados que está produciendo tu equipo son tu responsabilidad. No le puedes echar la culpa a nadie más. El responsable es el líder. O estás haciendo algo que está limitando la productividad, o estás permitiendo que pase algo que la limita, pero el responsable eres tú. Y en tu vida igual. ¿Okay? Segunda pregunta, esta me la hacen de diferentes formas, o me la hacían, ya no enseño liderazgo más que aquí en la iglesia, pero me preguntaban, ¿será que cualquier persona pueda convertirse en líder? Si esa pregunta la gente la hace de esta manera, históricamente la pregunta es, ¿los líderes nacen o se hacen? O sea, ¿te puedes convertir en un líder o la gente ya nace líder? Miren, yo creo que el problema que tenemos es que mucha gente no se ve a sí misma como un líder, porque tenemos unas ideas preconcebidas acerca de lo que significa ser un líder, que como no cumplimos con esos prerequisitos preconcebidos, no nos sentimos líderes. La gente piensa que un líder es una persona muy carismática, ¿no? Una persona que es magnética, que tiene una posición de autoridad, ¿no? Que es muy extrovertido. Y si tú no cumples con todas las características, dices, pues yo no soy líder, yo no puedo ser líder, ¿no? Entonces, por eso es muy importante definir lo que el liderazgo es. Les voy a dar una definición y luego la implicación de esa definición. Fíjense, definición: líder es una persona con la capacidad de lograr que la gente lo quiera seguir. Y esas dos palabras son vitales. O sea, un líder es una persona a la que otras personas por decisión propia quieren seguirlos. Si tú te mueves en una dirección y tratas de motivar a otros a seguirte en esa dirección y te siguen, estás ejerciendo liderazgo. Si tienes que amenazarlos, sobornarlos, jalonearlos, empujarlos de cualquier forma, entonces ya no se llama liderazgo. O sea, yo puedo utilizar mi autoridad para forzar a alguien a que haga algo porque estoy encima de ellos como jefe, pero eso se llama jefatura, no liderazgo. Y el problema aquí es que, fíjate, yo la autoridad te la puedo dar, ¿no? Yo te puedo poner una empresa y decir, este es el nuevo jefe, y te doy autoridad, pero el liderazgo te lo tienes que ganar, porque la gente te tiene que querer seguir. ¿Okay? Entonces, el líder es la persona al que quieren seguir. ¿Y cuál es la implicación de eso? Fíjate, la implicación es que liderazgo es influencia, nada más. O sea, el liderazgo no es posicional, no es quién está más arriba de quién, es quién tiene influencia sobre quién.
Tienes influencia sobre otras personas. Todo el liderazgo es acerca de qué tanto puedes influenciar a otras personas. Si tú, por tu influencia, una persona cambia su manera de pensar, cambia su manera de ser, cambia su manera de interpretar la realidad y cambia la dirección de su vida, ejerciste liderazgo. Si no, no eres líder. Entonces pregúntate, ¿estás en posición de tener influencia sobre otras personas? ¿Cuál es la respuesta? Pues si eres hijo, padre, hermano, amigo, vecino, si eres miembro de la comunidad, sí, porque estás rodeado de gente y puedes tener influencia sobre ellos. Miren, el problema es que la gente no nos damos cuenta cuántas personas están al pendiente de cómo vivimos la vida y muchos nos copian y tú ni cuenta te das. Estás influenciando a gente a tu alrededor sin darte cuenta, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, tu familia misma. Cuando estaba en la universidad tenía un excelente amigo, que no íbamos a la misma universidad, éramos muy amigos fuera de la universidad, pero yo lo admiraba por un montón de características que tenía. Era una persona súper ordenada, tenía una ética de estudio que a mí me impresionaba y mientras más me juntaba con él, más se me pegaban. Es que yo lo veía y decía, yo quiero hacer esas cosas. Entonces yo decía, no, pues este es un líder, ¿no? Y un día estábamos platicando y me dice, no hombre, el otro día tuve una situación y antes de contestar pensé, ¿cómo respondería Marco? Yo dije, o sea, ¿qué? O sea, él me estaba influenciando a mí, pero yo también lo he estado influenciando a él. Entonces, tú estás en posición de liderazgo, te des cuenta o no. Entonces, la pregunta no es, ¿soy líder? La pregunta es, ¿qué tipo de líder estoy siendo? O sea, ¿cómo está afectando mi influencia en la vida de otras personas? ¿Está mejor su vida gracias a mi influencia o está peor? Si estudias la Biblia y te pones a pensar un poquito en lo que dice, te vas a dar cuenta que una de las cosas que Cristo nos mandó a ser es buena influencia. ¿O cómo interpretan Mateo 5:16? Vean Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿De qué está hablando? Tengan cuidado de qué tipo de luz brilla en ustedes. Tú, fíjate, cada mañana que te levantas tienes que tomar la decisión, ¿qué tipo de influencia, qué tipo de luz voy a hacer para los demás? ¿Quiero ser una luz que sea el reflejo de la influencia de Dios en mi vida? ¿O una luz que le enseña a los demás a vivir para sí mismos, aunque les haga daño? ¿Qué tipo? ¿No? Entonces, a la pregunta, ¿puede convertirse en líder cualquier persona? La respuesta es, todos estamos en posición de liderazgo, todos. Porque todos podemos influenciar a la gente a nuestro alrededor. Eres un líder, te des cuenta o no. Y lo que tienes que escoger es qué modelo de liderazgo vas a adoptar en tu vida. Porque hay muchos modelos. Hay grandes líderes en la historia, ¿no? Y tú puedes escoger diferentes modelos de líderes. Pero nosotros aquí en Comunidad de Fe somos cristianos. Esta es una iglesia cristiana. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Jesucristo. Él es nuestro modelo de liderazgo y es nuestro modelo de vida. Ahora, si tú a lo mejor estás de visita, a lo mejor no te consideras cristiano, en este momento estás estudiando el cristianismo desde fuera, y entonces esta siguiente pregunta es válida para la gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué debería de seguir el modelo de Jesús? O sea, ¿qué tiene de particular? ¿Por qué tan importante seguir a Jesucristo? Miren, para poder enseñar liderazgo durante tantos años, tuve que estudiar liderazgo durante muchos años. No puedo decirles la cantidad de libros, seminarios, mentorías que tomé secularmente, profesionalmente, para aprender liderazgo. Y les voy a decir lo que descubrí cuando empecé a estudiar la Biblia intencionalmente para poder enseñarla. Me di cuenta que absolutamente todos los conceptos de liderazgo que se enseñan en el mundo secular provienen de la Biblia. Todos. Y la persona que mejor modeló y enseñó esos conceptos es Jesucristo. Si tú estudias los evangelios, vas a ver un modelo de liderazgo. O sea, la Biblia es el mejor manual y Jesucristo el mejor maestro que ha ejemplificado cómo se debe ser un líder. Pero no me creas. No tomes mi palabra nada más porque yo lo digo. ¿Sabes cuál es la prueba de la efectividad de algo? Sus resultados. Así es como se miden las cosas. ¿Qué resultados obtienes? Si tus resultados son buenos, entonces lo que estás haciendo funciona. Si los resultados que estás teniendo en tu vida no te gustan, pues lo que estás haciendo no funciona. Algo tiene que cambiar, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles fueron los resultados de Jesucristo. Fíjate, Jesucristo entrenó a 12 imperfectos, maladaptados y muy poco educados individuos.
¿verdad? A los que llamó sus discípulos durante 3 años. Y antes de irse, antes de regresar al cielo con su Padre, les dejó un encarguito. En Hechos 1:8 tenemos registradas las últimas palabras que Jesucristo les dijo a sus discípulos. Les dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Les está diciendo: ustedes, con lo que yo les he enseñado, van a llevar mi mensaje, van a cambiar al mundo con su testimonio. O sea, con su vida, como yo les enseñé a vivir, ese testimonio tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Cuando empezaron a extender la iglesia, porque la iglesia primero creció en Jerusalén y luego cuando los empezaron a perseguir se extendieron. Cuando Pablo empezó a plantar iglesias por todo el Imperio Romano, el emperador que subió al poder fue un hombre que se llamó Nerón. Seguramente has oído hablar de él. Nerón fue el primer César romano que trató de exterminar al cristianismo y los persiguió con saña. Asesinó a cristianos de formas horribles, los quemaron vivos, los echaron a los leones, quemaron sus escritos. De hecho, si lees, esto es histórico. Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos tratando de poner al imperio en contra de los cristianos. Yo imagino, si tú hubieras estado en esa época y fueras un apostador, ¿a quién le hubieras apostado? ¿Al imperio más poderoso del momento, con el ejército más despiadado que había tratando de eliminar al cristianismo, o al grupito de discípulos perdidos en una aldea de Asia Menor tratando de extender el movimiento de Cristo? ¿A quién le hubieras apostado? Este es uno de los enigmas que los historiadores seculares no pueden explicar. No se puede explicar cómo el cristianismo sobrevivió los primeros 300 años con el imperio romano tratando de exterminarlos. No hay explicación. Lo dicen, es inexplicable el crecimiento del cristianismo. Y sin embargo, aquí estamos tú y yo sentados el día de hoy, más de 2000 años después, estudiando las enseñanzas que Jesucristo les dijo: vayan y llévenlas hasta los confines de la tierra. Y estas mismas enseñanzas se enseñan alrededor del mundo en montones de escuelas que llamamos eclesias todavía. Y como padres de familia todavía le ponemos por nombre a nuestros hijos Jesús, Juan, Pedro, Felipe, Jacobo, y al único que le ponemos Nerón es al perro, ¿no? O sea, ¿quién ganó? ¿No? ¿Por qué usamos su modelo? Porque es el modelo de liderazgo más efectivo que jamás ha existido. Es el más efectivo y el más duradero. Ha demostrado funcionar perfectamente. Y luego, miren, muchos, esta pregunta me la hacían sobre todo los ejecutivos de más alto nivel con los que yo trabajaba. Me decían: ¿pero será que su modelo es adecuado para nuestros tiempos y necesidades? O sea, lo que me estaban diciendo es: suena muy bonito todo esto del amor y el sacrificio, pero ¿funciona en los negocios? O sea, porque esto es un negocio. Aquí venimos a hacer lana, ¿no? Aquí no somos cuates. Esta no es una beneficencia pública, no es una escuela. Aquí venimos a ganar dinero. ¿Será que funciona esto? Miren, yo creo que esa pregunta es la misma pregunta que le debe haber pasado por la cabeza al apóstol Pedro cuando conoció a Jesucristo. En el Evangelio de Lucas nos cuentan cómo conoció Pedro a Jesucristo y nos dicen que Jesucristo está parado al lado del lago Genesaret, ¿no? O el mar de Galilea, le dicen de las dos formas, y empieza a enseñar y se empieza a juntar una multitud tal que lo empiezan a apretujar, cada vez está más cerca del agua. Y entonces hay 2 barcas ahí, los pescadores están limpiando sus redes y Jesucristo se sube a una de esas barcas que sucede que era de Simón Pedro. Y Pedro se sube a la barca y le dice: por favor, mueve la barca tantito hacia afuera para que no me estruje, ¿no? Entonces Pedro obedientemente aleja la barca y desde la barca predica a Jesucristo. Tristemente su sermón no está registrado, no sabemos qué enseñó, pero lo más probable es que lo que siempre enseñaba, ¿no? Cómo vive una persona que pertenece al reino de los cielos, es lo que Jesucristo normalmente enseñaba. Pero termina su enseñanza y entonces voltea y le dice a Pedro: ahora llévate la barca a aguas más profundas y tira la red para pescar, ¿no? Y miren, en ese lago, en Genesaret, todos los pescadores hasta el día de hoy saben que la mejor hora para pescar es de noche.
porque ellos pescaban con redes, eran unas redes que tenían unos pesos a las orillas de la red, tiraban la red y luego jalan la red, los pesos se juntan y todos los peces que estén arriba, pues los jala la red y los suben a la barca. Pero por el calor, durante el día los peces van a la parte más profunda del lago. Y de noche normalmente suben a comer, está fresca el agua. Entonces todos los pescadores pescaban de noche, ¿okay? Y Jesucristo le dice, vamos a pescar a mediodía, ¿no? Y entonces en el versículo 5 le responde Pedro, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón. Deténganse ahí un segundito y traten de pensar, ¿qué será que está pasando por la cabeza de Pedro? Yo les voy a decir lo que yo creo que está pensando. Está pensando, híjole, ya lo oí predicar. Y sí, la verdad, es admirable su predicación. Pero ahora resulta que este profeta itinerante me va a enseñar a pescar. O sea, ¿qué sabe él de pesca? El experto soy yo. Y ahora nos va a volver a hacer trabajar. Se van a poner en huelga mis trabajadores, ¿no? Pero como lo acaba de escuchar predicar, le dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. O sea, como diciendo, bueno, sí estuvo buena la prédica, te voy a creer. Le voy a poner un poquito de fe al asunto y voy a obedecer. Y entonces va a pescar. Y fíjense lo que sucede en el versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. O sea, Jesús le está demostrando, confía en que yo puedo manejar cualquier negocio, mejor que tú. Pero lo que sigue, dice, esta es la parte importante para nosotros porque esto es lo que el proceso de liderazgo de Jesucristo hace. Fíjense. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Se fijaron en el cambio? En el versículo 5 le dijo, maestro, pero aquí en el versículo 8 le dice, Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y si siguen leyendo, Jesucristo la respuesta que le da es, le dice, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Qué le está diciendo? Deja de preocuparte por tus pecados, tengo un propósito mayor para ti. ¿Va? Tú lo que tienes que hacer es seguirme y eso te va a transformar. Que por cierto, es la misma invitación que nos hace a todos nosotros todo el tiempo. Tú sígueme y yo te voy a transformar, déjame transformarte. Pedro está muy consciente de que hay una brecha muy grande entre lo que él es y lo que Jesús espera de él. Y por eso le dice, apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Pero Jesús le dice, no te preocupes por esas cosas, tú nada más sígueme. Y miren, esa es la diferencia más drástica que hay entre Jesucristo y todas las demás religiones del mundo. Jesús te dice, sígueme y te voy a transformar. Todas las demás te dicen, pórtate bien, sé bueno y entonces te aceptamos. Si eres bueno. Jesucristo dice, no, tú ven a mí, yo te voy a transformar. ¿Okay? Y yo sé, si tú eres hombre de negocios, en este momento estás pensando, este ya nos distrajo y no nos dijo si funciona o no funciona, ¿no? Pues, funciona el día de hoy o no funciona en nuestros días, ¿no? Porque pues eso fue en el primer siglo, ¿no? Y nada más le dijo dónde había peces, ¿funciona o no funciona? Miren, podría yo pasar mucho tiempo hablándoles de muchos negocios y cómo funcionan, el éxito que tienen, negocios que son realmente manejados con valores cristianos. Les voy a hablar de dos porque si no nos pasamos aquí todo el día. ¿Conocen los maquillajes Mary Kay? ¿Han oído hablar de Mary Kay? Miren, Mary Kay fue una señora que trabajaba como vendedora vendiendo maquillajes para una empresa muy importante, en donde prácticamente explotaban a los trabajadores y ella no podía tener realmente vida, tenía que vivir para trabajar. Y entonces renunció, empezó su propia línea de maquillajes y dijo, yo voy a abrir una empresa que le ayude a mujeres a tener su propio negocio, pero se va a manejar con principios cristianos. Nuestra primera prioridad es Dios, después nuestra familia y después nuestra carrera. Y con esos principios tú vas a tener un negocio y vas a poder tener tiempo para tu familia y vamos a crecer. El día de hoy, los maquillajes Mary Kay se venden en todos los países del mundo, excepto por Corea del Norte. Hasta los confines de la tierra, ¿no? Manejados con principios cristianos. Hay una cadena de comida rápida en Estados Unidos que a lo mejor no conoces porque no es tan famosa en México, pero se llama Chick-fil-A, no sé si han oído hablar de ella. Es una cadena que se dedica a vender todo lo que venden es de pollo.
Todo, sándwiches, hamburguesas, nuggets, todo eso son de pollo, ¿ok? Chick-fil-A se empezó a hacer popular en los años 80 y se hicieron muy famosos. De hecho, hubo una laraca muy grande porque cuando empezaron a crecer, el dueño dijo que él nada más iba a utilizar principios cristianos para manejar su negocio. De hecho, es la única cadena de comida rápida que cierra en domingo porque él quería que sus trabajadores pudieran asistir a la iglesia. ¿Okay? No significa, cuando te digo que es un restaurante con principios cristianos, que si llegas al restaurante está lleno de fotos de Jesucristo y cruces y todo lo que son alabanzas, tienes que ser cristiano para trabajar ahí. No es a lo que me refiero. Ellos manejan todo como la Biblia dice. O sea, trabajan como para el Señor y tratan a la gente con amor. Entonces son los restaurantes que tienen el mejor servicio de restaurante de Estados Unidos, no de restaurante de comida rápida, de restaurantes. Tienen el mejor servicio, la calidad de comida más alta está en Chick-fil-A. Ahí, fíjense, si tú se te cae la comida, te la reemplazan y no te cobran. Si dices, esto no me gustó, ¿qué quiere? Y te dan otra. Tratan a los empleados con amor. Los empleados dan un trato a la gente que es impresionante. En este momento, Chick-fil-A es la tercera cadena más grande del mundo de restaurantes de comida rápida, solamente atrás de Starbucks y McDonald's. Pero Chick-fil-A, por restaurante, produce más ingresos que Starbucks, McDonald's y Subway juntos. O sea, Chick-fil-A genera el triple de ingresos que todos los demás y se manejan con principios estrictamente cristianos. Son justos con sus trabajadores, son honestos y les va súper bien. Cuando tú manejas tu negocio con principios verdaderamente cristianos, tu negocio va a tener éxito. Pero aquí está la clave, porque yo conozco a mucha gente que dice, yo soy cristiano, y tienen su devocional todos los días y explotan a sus empleados y no les pagan cuando se trata de darles sus ingresos correctos y de dividir las ganancias. Pues eso no es ser cristiano. Eso es ponerte una etiqueta de cristiano y tratar a la gente de todas maneras sin amor. Pero cuando lo haces como Dios dice, entonces tu negocio tiene mucho éxito. Entonces, funciona en nuestros días. Les puse esto en su programa. El modelo de Jesús es eterno. Funcionó entonces, está funcionando ahora y va a funcionar siempre. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo no cambia. Sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por lo tanto, su modelo nunca va a dejar de funcionar. Entonces, fíjate las 4 cosas que vimos. El liderazgo es crucial para tu vida. Todos estamos en posición de liderazgo. El mejor modelo de liderazgo es el de Jesús y funciona y va a funcionar siempre. Entonces la pregunta debería ser, ok, ¿cuál es el modelo de Jesucristo? ¿No? Bueno, no. Número 5 dice, ¿cuál es el modelo de liderazgo de Jesús? Fíjate, lo primero que tienes que entender es que dice su primer espacio en blanco allá abajito, convertirse en un líder como Jesús es un proceso de transformación. O sea, lo que vamos a aprender aquí no son técnicas de administración de personal. ¿Okay? No te voy a enseñar cómo hacer un organigrama. Lo que vamos a permitirle a Jesucristo hacer cuando empezamos a adoptar su modelo es transformarnos a nosotros. Y conforme nos transforma, entonces nos vamos a convertir en excelentes líderes como Jesucristo fue un excelente líder. ¿Okay? Ese proceso de transformación nos lleva a 4 diferentes niveles de liderazgo. ¿Okay? Tenemos que empezar por el primero, pero vamos a pasar por 4 que nos van a hacer cada vez mejores líderes. El primero, letra A, se llama liderazgo personal. Ahí es en donde tú te aseguras de que tú mismo vas en la dirección correcta. ¿Okay? Es imposible que tú seas un buen líder de otras personas si no puedes ser primero un buen líder de tu persona, si no puedes tú asegurarte de que vas en la dirección correcta. O fíjense, dicho de una manera un poco más exacta, tú no me puedes seguir en una dirección en la que yo no voy. O sea, si yo estoy tratando de dirigirte, pero yo voy en la dirección equivocada, no te puedo llevar a la dirección correcta si yo no estoy siguiendo la dirección en la que te quiero llevar, que es la manera en que muchos papás quieren dirigir. Le dicen a sus hijos, no hagas lo que yo hago, haz lo que te digo. No veas mi ejemplo. Yo te voy a decir cuál es el mejor comportamiento. Miren, que una persona haga lo que le dices y no lo que te ve hacer es dificilísimo.
Vamos a hacer un ejemplo. Cooperen conmigo. Pongan sus dedos así como si estuvieran diciendo, ok, hagan un círculo, ok. Y vamos a llevar ese círculo y nos lo vamos a poner en la nariz. En la nariz. En la nariz. Nos vamos primero, ¿por qué? Porque me ven primero ir para acá, ¿verdad? Y los únicos que fueron a la nariz son los que no me hicieron caso y se quedaron pensando a ver qué va a hacer, ¿no? Pero la gente te ve hacer algo y le dices, haz esto, haz esto, haz esto. Y la gente sigue haciendo lo mismo porque te está viendo hacer eso. Entonces no podemos guiar a gente en dirección en la que no vamos. Te tienes que asegurar primero que tú vas en la dirección correcta. Yo me pregunto, si alguien te preguntara en este momento en qué dirección vas, ¿sabrías qué contestar? Te voy a decir cuál es una buena manera de identificar cuál es la dirección correcta. Si respondes bien estas dos preguntas, ¿de quién soy? ¿A quién voy a servir? ¿De quién soy? Te va a hablar de cuál es la motivación de tu vida. ¿A quién vas a servir? Te va a hablar de la dirección que lleva tu vida. Dice, Jesucristo inició su ministerio estableciendo claramente la respuesta a esas dos preguntas para su vida. Cuando iba a iniciar su ministerio, fue a bautizarse y le dijo a Juan el Bautista, bautízame, y Juan le dijo, no inventes, bautízame tú a mí. Y esta es la respuesta de Jesús. Mateo 3:15, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. O sea, lo que le está diciendo es, a lo mejor me sentiría yo muy bien primero bautizándote a ti, pero aquí vamos a hacer lo que agrada a Dios, no lo que me agrada a mí. Después de su bautizo, fue llevado al desierto, estuvo en ayuno 40 días y luego viene Satanás y lo empieza a tentar. Y después de la tercera tentación en donde Satanás lo que le está diciendo es, sírveme a mí, yo te entrego todos los reinos del mundo. Jesucristo le contesta en Mateo 4:10, vete Satanás, le dijo, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Lo que le está diciendo es, no te voy a servir a ti, no le voy a servir ni a mí, al que voy a servir es a Dios. Juan 6:38, porque he bajado del cielo, siempre que vean esas palabras, consideren lo que está diciendo, decidí bajar. Yo estaba en el cielo y decidí bajar a la tierra. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Jesús tenía claro que Él era de Dios y le servía solo a Dios. Y porque le servía solo a Dios, vino a este mundo a servirle a los demás. Si tú crees que tú te perteneces a ti mismo, ¿a quién crees que le vas a servir? Te vas a servir a ti. Tus únicas preocupaciones van a ser tus necesidades, tus deseos, tus antojos, tus problemas. O sea, nada más te vas a preocupar por ti. Y porque nada más te preocupas por ti, te voy a decir lo que va a terminar pasando. Vas a amar el dinero y las cosas y vas a usar a la gente para obtener dinero y cosas. Pero si tú sabes que le perteneces a Dios, entonces vas a servir a Dios. Y por servirle a Dios, vas a amar a los demás. Porque Dios lo que nos enseña es amar a la gente a nuestro alrededor. Entonces fíjate cómo son dos lados opuestos. Si tú te sirves a ti, amas el dinero, usas a la gente. Si sirves a Dios, amas a la gente y usas el dinero para ganar gente para Dios. Entonces, ¿de quién eres y a quién le sirves? Cuando esas dos preguntas te quedan claras, el resultado de ese liderazgo personal es un cambio de perspectiva, ¿no? Hay un cambio de perspectiva en tu vida, empiezas a interpretar la realidad de otra manera y pasas de ser una persona egoísta, centrada en sí misma, a una persona amorosa, entregada a servirle a Dios y a los demás. Cuando tienes esa perspectiva, puedes pasar de nivel. Si tú sigues viviendo para ti, el siguiente nivel no va a funcionar. Porque el siguiente nivel es liderazgo 1 a 1. Es en donde estableces relaciones profundas con la gente a tu alrededor para que vean que vas en la dirección correcta. Entonces, si no vas en la dirección correcta, pues no va a funcionar. Les demuestras, yo voy en la dirección correcta y tu bienestar es lo que más me preocupa. Por amor voy a tratar de hacer lo mejor para ti. Y esto Jesucristo nos lo enseñó, nos lo modeló. Él pasó 3 años estableciendo relaciones profundas con sus discípulos y les dio enseñanzas muy radicales con respecto a las relaciones humanas y a lo que significa el liderazgo.
La primera la vemos en Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús estaba diciendo, las relaciones humanas que funcionan están basadas en amor, como el que yo les di sacrificialmente. Y luego en Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, esta es una de las enseñanzas más profundas acerca del liderazgo. Liderazgo es servicio. El líder es la persona que le sirve a la gente a la que pretenda liderar. Un líder como Jesús ama a la gente y vive para servirles. Los líderes del mundo lo ven al revés. Es gente que sube de puesto y están de líderes y entonces piensan que ahora todo el mundo les tiene que servir a ellos. No, un líder como Jesús sirve a los demás, y cuando invertimos el tiempo en conocer, amar y servir a la gente, el resultado es, fíjate, se establece confianza. Y eso a lo mejor dices, bueno, pues qué padre, pero ¿eso qué tiene que ver? Si la gente no confía en ti, no te va a seguir. Tú, no importa qué imagen les pintes del objetivo que van a alcanzar y las recompensas cuando lleguen, si no te creen, si no confían en ti, no te van a seguir. Por eso mucha gente es jefe, pero no es líder. Tiene que obligar a la gente porque no tienen confianza en ellos, porque su carácter tiene muchas fallas. Es el liderazgo personal el que te lleva a tener el carácter en el que la gente confía y entonces te quiere seguir. ¿Ok? Cuando ya llegas a tener la confianza de la gente, entonces pasas al siguiente nivel de liderazgo, que es liderazgo de equipo. ¿Qué es un equipo? Es un grupo de personas que están persiguiendo un objetivo común. Entonces tu equipo puede ser tu familia, puede ser tu ministerio, puede ser el departamento para el que trabajas en la empresa. Si eres el líder de la empresa, pues puede ser tu empresa, puede ser una iglesia, puede ser un país, ¿no? Entonces el líder lo que hace es, se asegura de que la gente tenga claros cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo, y aparte establece cuál es la forma en la que la gente se va a relacionar en el equipo, cómo nos respetamos, cómo nos ayudamos, cómo cooperamos para alcanzar el objetivo común. Y deposita su confianza en la gente al encargarles que ahora ellos hagan el trabajo que tienen que realizar. En Mateo 10, Jesús envía a sus discípulos a hacer el trabajo que él antes hacía. Los lleva por años viéndolo a él hacer el trabajo, y luego ahora les da motivación al confiarles ir a hacer el trabajo ellos. Versículo 5 del capítulo 10 dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. O sea, Jesús los entrenó primero y luego les da confianza mandándolos a hacer el trabajo que él antes hacía. Entonces, un liderazgo centrado en Cristo ama, sirve, entrena, y entonces el resultado es una comunidad en armonía. Y las comunidades en armonía, los equipos con armonía, son los equipos más productivos del mundo. Ustedes lo han vivido, cuando el lugar donde trabajabas, la relación era tan buena que te encantaba ir a trabajar, era el equipo más productivo. Pero cuando vas a trabajar y te levantas a la mañana y dices, otra vez tengo que ir a ver esa bola, los resultados normalmente son muy malos, ¿no? Si tú puedes establecer armonía en el equipo, entonces muy efectivo. Y cuando ya tienes bajo control el liderazgo de equipo, entonces pasas al nivel más alto del liderazgo, que es el liderazgo organizacional. O sea, el liderazgo de un grupo de equipos. Cuando tienes a muchos equipos, que cada uno tiene a su líder, y tú a los que estás liderando es a los líderes de los diferentes equipos. Dice, esto es muy interesante lo que hizo Jesucristo. Antes de irse Jesucristo, envió a sus discípulos a iniciar la tarea organizacional de la iglesia. En la gran comisión en Mateo 28 les dijo estas palabras: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Si analizas este pasaje desde el punto de vista del liderazgo organizacional, fíjate, te vas a dar cuenta de una cosa muy interesante. Jesús no inició con liderazgo organizacional. Pudo haberlo hecho. O sea, él pudo haber llegado a una nube echando truenos y quemando aldeas y diciendo, soy Dios, obedezcan, y todo el mundo le ha dicho, sí, Señor.
Pero eso no es lo que hizo. ¿Qué hizo? Primero, estableció su dirección personal. Yo soy de Dios y vengo a servir a Dios. Luego estableció confianza en su relación con sus discípulos, uno a uno. Luego les dio confianza y seguridad y los envió a trabajar en equipo. Acuérdense que no era un equipo fácil los discípulos. Todo el tiempo se están, ¿quién es el más importante? ¿Y por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué no me puedo sentar yo junto? O sea, no era un equipo fácil, pero les enseñó a trabajar en armonía y al final, fíjense, dejó creado el ambiente para desarrollar una organización efectiva, que es la iglesia. Preparó a sus discípulos los primeros 3 años y luego envió al Espíritu Santo para que guiara a todos sus discípulos al liderazgo organizacional. Cuando hacemos las cosas de esta manera, el resultado es efectividad. Fíjense, hay montones de equipos que son iglesias y las iglesias funcionan bien cuando el líder es Dios. Y entonces nosotros podemos tener un liderazgo sano dentro de la iglesia. ¿Ok? Bueno, a través de esta serie vamos a ver cómo la vida de Jesús nos enseña a atravesar por ese proceso de transformación. Y para lograrlo, lo que vamos a estudiar, brevemente les digo, son las 4 dimensiones de un líder que lo hacen ser un excelente líder. Si tienes un programa físico, esto está del otro lado, porque ya no cabía, lo voy a mencionar muy rápido. Fíjate, vamos a ver el corazón del líder. Eso es lo que vamos a estudiar la semana que entra, que nos va a enseñar cuál es la motivación del corazón de un líder. Vamos a estudiar la cabeza del líder, o sea, cuál es la perspectiva en la mente de un líder como Jesús. Esas son internas. Luego vamos a ver las manos del líder, cómo se ve un líder en acción, lo que la gente ve. Y por último, y muy importante, vamos a ver los hábitos personales de un líder. Y miren, esa última parte es lo que nos enseña cómo mantenernos siempre en la dirección correcta. Y es tan importante que es a la que le vamos a dedicar más tiempo. O sea, vamos a tomar más de un mensaje en entender los hábitos del líder, porque hay una cosa que yo creo que todos hemos visto en algún momento, y es que hay veces que la gente empieza a subir en liderazgo con muy buenas intenciones, pero cuando llegan a tener poder, el poder corrompe a la gente y entonces hacen un tiradero de su vida y de sus equipos. Si les gusta la lectura, les recomiendo que lean un libro que se llama La historia me absolverá. Es un libro que escribió Fidel Castro y lo escribió poco tiempo de haber ganado la revolución en Cuba y de haber tomado el poder. Ese libro es muy interesante porque él escribe en ese libro la justificación de por qué armó la revolución y tomó el poder en Cuba. Cuba, antes de Castro, era un país que económicamente estaba bien, pero estaban totalmente sometidos por una bola de gángsters americanos, que Cuba era un salón de fiestas de los gángsters y trabajaban para ellos. Entonces Castro vino y dijo, los voy a liberar, y escribió de esto y esto y esto y esto y esto. Y si lees el libro te vas a dar cuenta que cuando subió al poder y el poder se le fue a la cabeza, él esclavizó a su gente con las mismas cosas que él dice que los fue a liberar. Entonces, si tú no te aseguras todo el tiempo de estar regresando a los hábitos que te llevan en la dirección correcta, aunque empieza a triunfar en los primeros niveles, va a llegar un momento en donde vas a ser un tiradero de tu familia o de tu empresa, de tu vida. Muy importante, los hábitos del líder. Ya terminamos, nada más quiero que te quede clara una cosa. Dios te creó a ti y te equipó con absolutamente todo lo que necesitas para ser un excelente líder. Y lo único que hace falta es que creas en Él y que sigas su ejemplo, que lo dejes guiarte. Si crees en Él y sigues su ejemplo, te vas a convertir en un excelente líder de tu persona y una influencia maravillosa para toda la gente a tu alrededor. Lo único que falta saber es si estás dispuesto, porque esa es la parte que te toca a ti. Vamos a orar. Padre, qué maravilloso ejemplo de liderazgo nos dio tu Hijo durante esos 3 años que vivió en la tierra, y es impactante para nosotros ver cómo en tan solo 3 años preparó a gente que después cambiaron a todo el mundo, Señor. Sé que muchos de nosotros no nos vemos con esa capacidad, Padre, pero tu palabra nos dice que tú eres el que nos creó, tú eres el que nos equipó, que nos diste precisamente las cosas que íbamos a necesitar para cumplir tus planes. Danos humildad, Señor, para reconocer que te necesitamos
pero también danos esa fortaleza y esa seguridad que necesitamos de creerte que nosotros tenemos la capacidad de ser un excelente líder e impactar a este mundo con tu luz, Señor, con tu ejemplo. Te pido, Padre, que llenes nuestros corazones con tu Espíritu y nos acompañes a través de toda esta serie para que de esta iglesia, Señor, sigan saliendo como lo están haciendo maravillosos líderes representantes de tu luz para todo el mundo. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.